Bien, buenas tardes. Pido a Dios que esté con nosotros al continuar con nuestro estudio acerca de la facultad que Dios le dio al hombre cuando lo creó, sobre el asunto del libre albedrío. Hablando de esto o continuando con este tema que estamos analizando, quiero compartir con ustedes algo que encontré en una ocasión en- cuando estaba estudiando acerca de Adán, y me encontré esta declaración, eh, sobre Adán, padre de la humanidad, el significado de la palabra Adán. Entonces, son cuatro características que encontré y que estoy compartiendo con ustedes. Dice, primero describe su color, Adán, que significa el rojo. Su apariencia es de una raíz arábica que significa brillar, que significaría o diría Adán el brillante, o sea, el rojo, el brillante. Su naturaleza, como imagen de Dios, que dice Adán, semejanza. Y su origen, el del suelo. Adán, el del suelo. O sea, características que tenían Adán. Esto lo he consultado con algunas otras personas, eh, estudiosas de la Biblia, y ellos también habían encontrado esto, y lo comparto por lo siguiente, porque aquí presenta algo, que nos ayuda, a entender un poquito, a conocer un poquito, eh, sobre Adán cuando Dios lo creó, como el rojo sobre la tierra. No significa que Adán fuera rojo, sino el tipo de piel rosada, que tampoco la Biblia dice qué piel tenía Adán, solamente tener una idea, el del suelo, porque Adán fue creado de la tierra, el brillante por la apariencia física de Adán, y quiero referirme a esto un poquito más adelante, y Adán, semejanza porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Con respecto a la, declaración de el brillante, eh, viene por lo siguiente, porque cuando estudiamos de Adán y de Eva, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero después que el pecado cayó, se dio cuenta que estaba desnudo. Y en la Biblia se presenta, digamos, el caso de Moisés, que estuvo 40 días con Dios y cuando bajó de la montaña, como que tenía brillo, como que estaba brillando. Da la idea que cuando una persona, está cerca de Dios, como Dios es luz, como Dios tiene toda la luz, todo el esplendor, pues, como la persona tiene también ese brillo que viene de la presencia de Dios. Pero aparte de esto, el aspecto físico de la persona refleja su condición mental y su posición frente a la vida. No es lo mismo una persona, pesimista, que todo lo ve mal, a una persona optimista que todo lo ve bien. Cuando todo en la vida marcha bien, físicamente uno tiene una apariencia. Cuando hay un problema, eso se nota en el rostro del ser humano. Me refiero a esto por lo siguiente. Entre las cosas que Adán y Eva tenían cuando fueron probados, cuando tuvieron que hacer uso de su libre albedrío, entre las cosas que ellos tenían, era una apariencia personal completamente positiva, bello, hermoso, resplandeciente, porque Dios los había creado para que reflejaran en su físico y en su mente el carácter de Dios. Una persona sin pecado es una persona que refleja a Dios, desde luego. Persona sin pecado en la tierra solamente ha habido una.
que es Cristo, que fue tentado pero no pecó. Pero Adán tenía una naturaleza sin pecado. Cuando el pecado no había entrado todavía a este mundo, la naturaleza de Adán, por usar la palabra, era santa. Un mundo santo, un mundo bueno, un mundo sin ningún tipo de maldad. Adán no tenía una inclinación hacia el pecado, porque él estaba en un ambiente santo y un ambiente perfecto con respecto a que no había ninguna maldad, ninguna cosa mala. Esa era la naturaleza de Adán. Cuando ellos tienen que hacer frente al uso de su libre albedrío, no tenían en su naturaleza ningún rasgo con inclinación al mal. La palabra pecado es una palabra que se utiliza después que el mal entró a la tierra para describir algo que tiene como efecto separar a la criatura de su creador. Por eso se utiliza la palabra pecado. Eh, la Biblia enseña que el Dios es misericordioso, tiene todo el poder y que Dios nos puede ayudar en cualquier momento, pero que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Y esa separación es algo que se presenta hacia nosotros en una forma negativa. Quiero mencionar algo también con el libre albedrío. El libre albedrío, o sea, la facultad de elección, no solamente fue algo que Dios le dio a la pareja que creó en la creación de este mundo. No fue algo que Dios en el universo haya usado solamente para el ser humano. La Biblia presenta, como eso ya lo vimos en otro tema anterior, en el caso de Job, que una vez se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, o sea, habitantes de lugares del universo donde Dios ha creado y hay vida, y se presentaron delante de Dios. Entre ellos vino Lucifer. Quiere decir que cada persona que Dios creó en el universo, digo persona, no hablando de la figura humana, sino hablando de la forma en que Dios creó la vida inteligente. Por ejemplo, los ángeles no son seres humanos, es una criatura superior a los seres humanos. No sabemos exactamente cómo es el cuerpo de un ángel, porque ellos se han presentado en la historia bíblica con apariencia humana. Exactamente cómo son, pues no lo sabemos bien, pero siempre se presentan como un ser superior a los seres humanos, pero son seres inteligentes. El libre albedrío, Dios se lo dio a cada persona inteligente que Él creó. Diciendo lo mismo de otra manera, a través de todo el tiempo en que Dios ha hecho creación, cada criatura que Dios creó inteligente, Dios lo dotó de el libre albedrío, o sea, la facultad de la elección, porque Dios no quiere, porque Dios es libre y es libertad, y Él le da esa característica a toda criatura suya e inteligente. Dios no crea a nadie para obligarlo a que le siga, a que le obedezca. Dios no crea robots. Dios crea seres libres y le da un cerebro, una mente prodigiosa. El cerebro humano es una cosa prodigiosa, una maquinaria perfecta, pero tiene la facultad de la elección. Antes que el ser humano fuera creado y pecara, también Dios entre los seres celestiales que él creó, digo los seres celestiales refiriéndome a los ángeles,
a los que están junto con Dios, a lo que nosotros le llamamos el paraíso, que tampoco sabemos cómo es porque nosotros no lo hemos visto. Somos seres humanos pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios, pero entre esos querubines, entre esos ángeles, entre esos seres celestiales, Dios creó al, por decir así, su criatura más majestuosa, que fue Lucifer, y creó también a los demás ángeles. Pero Lucifer se rebeló contra Dios. Eso lo hemos analizado un poco. eh, la Biblia lo señala. Lucifer se corrompió, quiso ocupar el lugar de Dios, quiso él ser Dios, se rebeló contra Dios y es el padre de mentira, es el diablo, es el enemigo, es el acusador. Todo eso se volvió Lucifer porque con su libre albedrío, en vez de utilizarlo para decidir seguir a Dios, no se fijó tampoco en todas las cosas buenas que Dios le había dado, en toda la hermosura que Dios le dio, en toda la capacidad que Dios le dio. Lucifer, sencillamente, dentro de él nació algo que se le conoce como el pecado, como el mal, que no tiene explicación, no se puede explicar. Eso es un misterio que surgió, pero el mal existe porque el mal está. Sabemos que el mal está porque, desgraciadamente, en este mundo, esto ha ido de mal en peor, cada vez es más el mal y el mal y el mal. Ahora mismo las cosas que se están haciendo, las leyes que se van tomando, enseñan el aumento de la maldad. Estoy pensando específicamente en este, y lo menciono ahora en este tiempo, en este tema de la autoestima, el asunto de los gobiernos y la cuestión de la sexualidad del ser humano, cómo ponen a los niños de 14 años ya con facultad de tener una libre acción sexual, que un niño pueda decidir soy hombre, soy mujer, a la hora que sea, los matrimonios de personas del mismo sexo, todas esas cosas que se utilizan, el aumento de la criminalidad, de la, del robo, de las drogas, toda esa decadencia de la humanidad es que el ser humano se ha dado a buscar el mal. Su libre albedrío lo ha usado para esto. Con respecto al libre albedrío, Lucifer se rebeló contra Dios. Dios trató de ayudarlo. En el cielo hubo una lucha inmensa. Los ángeles de Dios también tuvieron que hacer uso de su elección y algunos eligieron seguir con Dios, ser fieles a Dios y fueron la mayoría, pero una minoría bien grande también usó su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Y esos ángeles que se rebelaron contra Dios llegaron a ser los que son los demonios. Y en la tierra sí hay extraterrestres, son el diablo y los demonios que están en la tierra y que hacen todo el mal, todo el daño posible y están en una lucha perenne contra Dios. Es esta lucha que se ve entre el bien y el mal. Le pido a Dios cada día que esa lucha se termine. Ojalá que Dios venga pronto y esta lucha se termine, pero la lucha del bien y el mal es algo tangible, es algo que se ve, porque aún está dentro de nosotros mismos, porque nosotros mismos también tenemos que responder ante esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces una persona, yo mismo que les estoy hablando, tengo que tomar decisiones y a veces he tomado decisiones que lo que no es bueno es lo que he hecho? Y los hijos de Dios tenemos que estar pidiéndole a Dios continuamente y luchando contra el mal, porque está presente en nosotros. El enemigo de
Dios y de todo lo bueno trata de engañar, trata de enredar al ser humano para que su decisión sea en contra de Dios. Y los que buscamos a Dios y seguimos a Dios, también tenemos que enfrentar esta lucha y también somos engañados y caemos. Pero Cristo nos da algo que se llama su gracia. Es su plan de la redención para salvar al ser humano que cayó en pecado. Pero quiero señalar que si nosotros podemos triunfar contra el mal, es porque nos entregamos completamente a Dios para que Él gane nuestras batallas. Y esto forma parte de la gracia de Dios. Porque cuando el pecado entró, eso lo vamos a ver cuando estudiemos del pecado próximamente, cuando el pecado entró, el ser humano perdió la libertad con que Dios lo había creado. El ser humano se hizo esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Para que el ser humano pueda ser victorioso, entonces tenemos que someternos a Dios y llegamos a ser siervos de Dios, esclavos de Dios por voluntad propia, porque Dios significa el bien, significa el triunfo contra el mal. Después que el pecado entró, el ser humano perdió su libertad. Por eso la palabra de Dios nos ayuda para que podamos ser libres. Por eso Cristo cuando vino dijo que Él, si lo aceptábamos, nos haría libres y nosotros seremos libres otra vez cuando ya no haya más pecado y cuando ya el mal haya sido destruido, que es decir, lo mismo de una manera distinta, pero ahí es que los seres humanos que hemos sido o somos pecadores, seremos libres porque Dios nos va a transformar cuando Cristo venga. Nos va a transformar de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. Eso lo tendremos cuando Cristo venga. Así que sobre el asunto o del tema del bien y el mal lo termino de esta manera. Aún nosotros hoy tenemos que hacer uso de nuestra facultad de elección para elegir a Dios. Para elegir a Dios y estar y permanecer en sus manos, Dios nos recibe, no nos echa fuera y nos da el poder de su Espíritu, nos da el perdón de nuestros pecados y por su gracia nos hace victoriosos. Digo así porque es necesario que nosotros, si queremos estar con Dios, seguir con Dios y estar con Él en la tierra nueva, en su reino eterno, tenemos que someternos constantemente, diariamente a Dios, convertirnos cada día a Dios, para que nuestro libre albedrío esté gobernado por Dios, porque es la voluntad nuestra ponernos en las manos de Dios. Si no lo hacemos así, entonces estaríamos en las garras del mal y seríamos destruidos para siempre. La seguridad del ser humano actualmente está en poner nuestras facultades de libre albedrío en las manos de Dios para que Dios nos fortalezca, nos ayude y nos haga vencedores. En Cristo todos podemos ser vencedores. Deseo que Dios nos dé su bendición. Nos vemos en el próximo tema.